Vamos a ver a Nelson Mandela. Una de sus características que más lo resaltó fue su humildad, que hacía que tanto personas de color como las personas blancas tuvieran equidad e igualdad. Su capacidad de escucha era muy profesional. Esto hacía que en el momento de un debate fueran pacientes y escuchara hasta el final, logrando que pudiera responder con inteligencia y argumentos válidos. Su capacidad psicológica de dar su opinión tenía muchas ventajas y le daban la capacidad de cerrar una discusión. Siguió su instinto y abandonó su estilo de consenso porque sabía que sus colegas del Congreso Nacional Africano no estarían de acuerdo con tener algún contacto con el enemigo, y él solo comenzó a negociar en secreto con el estado del apartheid. Este personaje se caracterizó con la teoría de rasgos de personalidad. Todos los rasgos los tenía él: rasgos físicos, psicológicos e intelectuales. Otro líder que resalta en nuestra sociedad es la líder colombiana Doris Salcedo, una mujer que ha tenido amplios estudios en el área del arte. Luego de ser la directora de la Escuela de Artes Plásticas del Instituto de Bellas Artes de Cali, obtiene una beca que la entrega la Fundación Guggenheim. Se da cuenta de que es lo que quiere hacer como artista y se dirige a las zonas más deprimidas de Colombia y entrevista y habla con la familia de las personas que han sido asesinados por la violencia. De una u otra manera, ella utiliza esos términos y así crea sus obras. Su obra más relevante es Sumando Ausencias. Es una líder carismática quien se ha ganado el afecto de sus seguidores por pensar en plasmar su situación. Sus más fieles seguidores son las víctimas del conflicto, estudiantes y artistas. Gandhi impuso la igualdad del trato en las personas. Su principal aporte fue el de la importancia de resolver los problemas entre las naciones sin violencia. Él alza voz sin ser escuchado, esto porque no necesitaba de violencia para alcanzar sus propósitos. Por este motivo se considera como un líder mundial en cultura de la no violencia, ya que gracias a su lucha sin violencia y al apoyo de los medios de comunicación logró la independencia de su país sin hacer uso de la violencia. Este pensamiento además buscaba impulsar la educación de los jóvenes de todas las partes del mundo en la no violencia. Otro aporte que él brindó fue la crítica que realizaba a los doctores que cobraban grandes cantidades de dinero a cambio de un servicio médico, ya que consideraban que estaban estafando a la gente. Este personaje se caracteriza con un liderazgo intelectual por su buen desarrollo estratégico. Juan Pablo II fue un líder positivo y carismático. Su liderazgo basado en valores y el servicio, siempre ayudando al más necesitado. Nació en Croacia en 1920 y murió en Roma en 2005. De nombre Karol Wojtyła. Durante la ocupación nazi compartió sus estudios y su labor actoral con el trabajo de obrero en fábrica para evitar su deportación o encarcelamiento. Fue miembro activo de la organización democrática clandestina que ayudaba a muchos judíos a encontrar refugio y a escapar de la persecución nazi. En 1946 se ordenó como sacerdote, amplió sus estudios en Roma y obtuvo el doctorado en teología. De regreso a Polonia desarrolló tareas pastorales y por otro lado intelectuales en la enseñanza. El 16 de octubre de 1978, a la edad de 58 años, se convirtió en papa, el primero procedente de un país de bloque comunista. Ganó muchos seguidores ya que exaltó el papel de la iglesia como maestra de los hombres y destacó la necesidad de una fe robusta y tradicional. Martin Luther King, probablemente uno de los líderes más importantes, su lucha por la igualdad entre negros y blancos fue crucial. Nació en Atlanta en 1929 y murió en Memphis en 1968. Defensor de los derechos civiles, King estudió teología en la Universidad de Boston. Desde muy joven tuvo conciencia de la situación de segregación social y racial que vivían los negros en su país. Convertido en pastor bautista en 1954, muy pronto dio muestra de ser un líder carismático y su firme decisión de luchar por la defensa de los derechos civiles con métodos pacifistas. Inspirado en la figura de Mahatma Gandhi y la teoría de la desobediencia civil de Henry
David Trow, en 1960 fue encarcelado y posteriormente liberado por la intersección de John F. Kennedy. Logró para los negros la igualdad y el acceso a las bibliotecas, los comedores y los estacionamientos. En el verano de 1963, en Washington pronunció uno de los más bellos discursos por la paz y de la igualdad entre los seres humanos. Recibió el premio Nobel póstumo en 1968. Poco hay que decir del que es el mayor líder negativo de la historia, causante de millones de muertes y de la guerra más devastadora de la humanidad. Adolfo Hitler fue el furor que lideró a los alemanes en el intento de conquista del mundo a mediados del siglo XX. Su teoría de liderazgo se basó en el comportamiento de contingencia, de comportamiento, intercambio líder-miembro y de decisión. Político y dictador alemán de origen austriaco, se autonombró canciller y planeó y realizó el golpe de estado de Múnich. Se convierte en dictador de nación y crea campos de concentración para eliminar a judíos y los que rechazaban al partido nazi. Fue un líder transformacional, fue capaz de tener un éxito profundo y extraordinario en sus seguidores. Logró cambiar la visión del Partido Obrero Alemán respecto a los problemas de Alemania para que lo vean de una forma nueva, logrando transformarlo en el partido nazi. Se caracterizó en su influencia idealizada, motivación inspirada, estimulación intelectual, consideración individualizada. Y por sobre todo, influenció la idea de la proporción en visión de judío malo y alemán bueno. A la misión del partido nazi transmitió el orgullo alemán al ser un nacional extremo, transmitió respeto y logró ganarse la confianza de sus seguidores, prometiéndoles mejorar la crisis alemana, lo que sí logró. Fue quien apoyó desde la primera instancia al movimiento alemán, promoviendo de esta manera el fascismo por todo su país. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial fue derrocado y fusilado. Hablamos del señor Mussolini. Logra influir y persuadir a los seguidores, llega al poder a través de los elementos democráticos, sin embargo, estos son manipulados y establece unos objetivos y se usan los recursos financieros para el mantenimiento de la orden Mussolini. Su personalidad dota de gran energía, dominio, integridad, confianza en sí mismo, es insensible, arrogante, egocéntrico, demasiado ambicioso, incapaz de delegar responsabilidades. Sus seguidores, por consiguiente, serían los italianos. Su objetivo era recuperar la estabilidad económica y social de Italia. Su liderazgo fue autoritario y carismático, con un estilo de liderazgo de autoridad y obediencia. Su intención era que sus subordinados le obedecieran y cumplieran los objetivos propuestos. Joseph Stalin. Este político y militar ruso ejerció de dictador de la Unión Soviética entre los años 1941 y 1953. Basó su liderazgo en la ideología de Lenin, sin embargo sus métodos lo llevaron a ser un dictador sanguinario. Liderazgo basado en la creación de un imperio. Él aplicó una dictadura burocrática a través de un partido único. El miedo a tener diversidad hizo que eliminaran cualquier oposición. Individualismo, su principal característica. Centralizó la toma de decisiones en su persona, delimitó y controló el poder para asegurar empatía con sus subordinados. Controló a la gente a través del miedo y poder. Realizó intensa represión de los disidentes políticos e ideológicos de su país. No permitió que la gente pensara de otra posibilidad de poder, a menos de que fuera la de él. Gente a conveniencia. Después de exterminar a Trotsky, realizó convenios de seguidores a conveniencia, utilizó una ideología establecida por sus propios fines, la militarización de la sociedad que implicó el uso del poder para crear miedo a su gente. Su régimen fue característico por su crueldad a la hora de tratar los temas sociales. Los historiadores estiman que las muertes durante su mando rodean las 30 millones, siendo 800.000 presos políticos. Saddam Hussein. Nació en Tikrit 28 de abril de 1937 y falleció en Bagdad 30 de diciembre de 2006. Fue un político iraquí y dictador de su país entre 1979 y 2003, en el marco de la citada Guerra Irán-Irak. Saddam Hussein cometió una serie de matanzas en la región kurda al norte de Irak, que han sido calificadas por varios países como genocidio. Esta fue su práctica habitual, lo que él lideró y más enfatizó fue el genocidio, la matanza, conocido como Operación
al-Anfal, que saldó con la destrucción de 4.500 poblaciones y aldeas y con el asesinato de alrededor de 180.000 civiles. La campaña de exterminio tuvo lugar en los años 1986 a 1989 y en ella se llevaron a cabo ofensivas directas, bombardeos aéreos, destrucción de ciudades, deportaciones, fusilamiento y ataques con armas químicas. La guerra química tuvo episodio como el ataque de Al-Abha, ciudad que fue bombardeada con gas mostaza y los gases nerviosos sarín, tabún y quinto, provocando 5.000 muertos en una noche. Álvaro Uribe Vélez nació en Medellín en 1952. Es un líder carismático y político de la derecha colombiana, quien presidió el país durante dos mandatos, 2002 al 2006 y 2006 al 2010. Es el fundador del Partido Centro Democrático y actualmente senador de la República. Durante el primer gobierno combatió el terrorismo y pactó la desmovilización de la JAUC, principal grupo paramilitar, aunque varios miembros de su gabinete serían juzgados en el futuro por nexos con estas fuerzas ilegales. En el 2006, tras la reforma constitucional para permitirle la reelección inmediata, volvió a ser presidente. Durante este periodo del gobierno dio duros golpes a la FARC como la Operación Fénix y la Operación Jaque. Asimismo, durante este periodo fue denunciado varios casos de falsos positivos en los que asesinaban a civiles para luego vestirlos de guerrilleros y cobrar recompensa, la yihad política, el escándalo de agroingreso seguro y siguieron investigaciones casos de parapolítica.